Hoy vamos a ver un caso de los años 30, así que relájate mientras nos vamos a Inglaterra. Vera Isabel Minnie Page nació el 13 de abril de 1921 en Hammersmith, un distrito dentro del municipio de Hammersmith y Fulham. En el oeste de Londres, ella era la única hija de Charles e Isabel Page, una pareja trabajadora que luchaba por salir adelante en su modesta casa. Charles trabajaba como pintor de carruajes para Great Western Railways e Isabel se ocupaba del hogar y de su hija. En 1926, Vera comenzó su educación en la escuela primaria local, una institución modesta, ubicada entre las bulliciosas calles de Notting Hill. Allí, a menudo la describían como tímida, pero a pesar de su carácter reservado, era muy apreciada por sus compañeros, y los maestros solían comentar sobre su disposición agradable y modales impecables. Aunque era reservada, su popularidad era innegable y sus amigos se sentían atraídos por su amabilidad. Para complementar ingresos, Charles e Isabel a veces recibían inquilinos en casa. Estos inquilinos eran cuidadosamente seleccionados dentro de su círculo de confianza de familiares y conocidos y proporcionaban un impulso bienvenido a las finanzas de la familia. En enero de 1931, la familia dejó su modesta casa en Chapel Road, Notting Hill, y se mudó a una espaciosa casa de 3 pisos en Blenheim Crescent. Mientras la familia Page ocupaba la planta baja y el sótano, los niveles superiores albergaban a otros residentes, incluidos los inquilinos de larga data, Arturo y Anna Rush, quienes con los años parecían haberse convertido en una presencia permanente en la propiedad. En ese momento, muchas familias pasaban por tiempos difíciles. El desempleo aumentó, dejando a muchos sin ingresos. La gente luchaba por poder costear necesidades básicas como la comida y la vivienda. Algunos tuvieron que depender de la caridad o ayuda del gobierno. El estrés y la ansiedad eran generalizados, lo que tensaba las relaciones familiares y agravaba las desigualdades sociales. Afortunadamente, Carlos Page no se vio particularmente afectado por la recesión y continuó trabajando. El lunes 14 de diciembre de 1931 a las 4:30 p.m., Vera, de 10 años, salió de su casa en el 22 de Blenheim Crescent y caminó unos 350 metros hasta la casa de su tía Minnie, en el número 70 de la misma calle. Su propósito era sencillo: recoger 2 certificados de natación que le habían otorgado, pero que había dejado con su tía el día anterior. Sin embargo, Vera no regresó a casa. Para las 5:30 de la tarde, su ausencia causó alarma. Preocupado, su padre Carlos fue al número 70 de Blenheim Crescent a hablar con la tía de su hija. Cuando le informó que Vera recogió sus certificados de natación y se fue alrededor de las 4:45 p.m., dijo que Vera le comentó que debía irse para llegar a casa a tiempo para la cena. En 1931 no era raro que los niños de la edad de Vera hicieran mandados para sus padres y salieran solos, pero el hecho de que ella no hubiera regresado aumentó la angustia de su padre. Cada hora sus emociones fluctuaban entre miedo y desesperación. Recorrió el vecindario tocando puertas y preguntando a las amigas de su hija si la habían visto. A medida que caía la noche, la ansiedad de Carlos solo se intensificaba, agravada por la incertidumbre sobre el paradero de Vera. Las horas se hacían eternas mientras Carlos, ahora asistido por amigos y vecinos, continuaba su incansable búsqueda por todo el vecindario. Pero para las 10:25 de la noche, su preocupación era tal que acudió a la estación de policía de Notting Hill, donde reportó que su hija estaba desaparecida. Luego continuó su búsqueda hasta las primeras horas de la mañana. Cada momento que pasaba sin noticias de Vera pesaba mucho en su corazón, dejando a él y a su esposa luchando con la inquietante incertidumbre. Al día siguiente, con Vera aún desaparecida, Charles e Isabel Page seguían ansiosos ante la dura realidad de perder a su hija. Una descripción de Vera ahora circulaba entre la policía local y la noticia ya se había difundido en los medios de comunicación. La pareja mantenía la esperanza y rezaba por el regreso de Vera. Durante la investigación, la policía descubrió que entre las 5 y 6 de la tarde del 14 de diciembre, Vera fue vista por un niño llamado Carlos Hewitt, quien dijo a los oficiales que la conocía bien. También se confirmó que Vera había hablado con una compañera de escuela llamada Irene Stegman afuera de la farmacia Taylor,
en la intersección de Blenheim Crescent y Portobello Road. Irene contó a los oficiales que Vera le habló de su plan de comprar dominós de jabón exhibidos en la ventana como regalo de Navidad para sus padres. Irene también confirmó que Vera llevaba un sobre que contenía sus certificados de natación y agregó que, después de su breve conversación, ella se fue a su casa, pero Vera se quedó mirando la vitrina de la farmacia. De forma extraña, la policía no halló a nadie que confirmara haber visto a la niña de 10 años sola o acompañada después de ese momento. Un marinero se presentó y dijo que vio a una niña que coincidía con la descripción de Vera, acompañada por un hombre y una mujer, afuera de una tienda a las 6:30 de la tarde. Otro hombre, llamado Roberto Riches, informó que había visto a Vera a las 8:45 de la noche en el lado derecho de la calle Montpellier, dirigiéndose a Lansdowne Crescent. Dijo que al llegar a la Crescent miró hacia atrás y vio que ella había desaparecido. Agregó que ella estaba balanceando su boina roja y que creía que probablemente había doblado hacia Lansdowne Road. El señor Riches era conocido por la policía y no lo consideraban un testigo confiable. Aunque no estaban seguros de si alguno de estos avistamientos correspondía a la niña desaparecida, la policía persistió en su intensa búsqueda en la zona. Entrevistaron diligentemente a tantas personas como fue posible, mientras al mismo tiempo brindaban apoyo reconfortante a los padres de Vera. 2 días después, el 16 de diciembre, el aire matutino estaba frío cuando una entrega rutinaria de leche tomó un giro inquietante entre el follaje del jardín delantero en el número 89 de la calle Addison en Kensington, una gran propiedad acomodada a solo 1 milla de la casa de Vera. Un lechero llamado José Smith, que estaba en su segunda ronda del día, vio el cuerpo sin vida de una niña. Impactado y momentáneamente paralizado, recuperó la compostura e informó rápidamente a la cocinera de la casa antes de salir corriendo a buscar a un policía. Los investigadores llegaron pronto al lugar. Era evidente que el autor de este terrible crimen había hecho poco esfuerzo por ocultar el cuerpo, ya que solo había esparcido un poco de tierra y hojas de manera descuidada sobre los restos de la joven. Los detectives vieron que junto al codo derecho tenía una venda para dedo gastada y manchada de amoníaco. Al observar cómo había sido dejado el cuerpo, las autoridades empezaron a creer que Vera había encontrado su trágico final muy cerca de donde fue encontrada. Deducieron que el crimen había sido cometido ya sea por una persona que vivía en la zona o por alguien que poseía un conocimiento extenso del vecindario. A pesar de que pasaron aproximadamente 40 horas entre la última vez que se vio a Vera y su hallazgo final, el cirujano policial de la división, el doctor Guillermo Kirkwood, se mostró perplejo al descubrir que su cuerpo no presentaba la rigidez esperada que normalmente se observa después de la muerte. En cambio, notó signos de descomposición avanzada, lo que indicaba que el cuerpo estuvo expuesto a condiciones que aceleraron este proceso. Esto lo llevó a suponer que el cuerpo de Vera estuvo en un ambiente cálido durante ese periodo intermedio. El clima del día anterior aumentó el misterio. Había habido fuertes lluvias entre las 3 y las 9 de la noche, lo que había dejado la atmósfera húmeda y brumosa. Aunque el ambiente era húmedo, la ropa de Vera apenas mostraba humedad, incluso en las zonas donde su cuerpo tocaba el suelo. Pero el lugar donde fue encontrada, la anomalía llevó a los investigadores a cuestionar aún más las circunstancias que rodearon la muerte de Vera. Con base en sus hallazgos, se concluyó que el cuerpo de Vera no pudo haber estado expuesto en el lugar donde fue descubierto por más de 2 horas. Esta afirmación fue corroborada por declaraciones de los residentes locales, incluida la señora que vivía en la casa, quien afirmó que si el cuerpo hubiera estado presente antes de las 7:50 de la mañana, habría sido imposible no verlo. El lechero Joseph Smith dijo que entregó leche por primera vez en la casa a las 5:30 de la mañana y aseguró que el cuerpo no estaba ahí en sus primeras visitas. Se realizó una autopsia bajo la experiencia de Sir Bernard Spilsbury. Su sombría conclusión pintó un cuadro inquietante. Vera había sido violada y luego estrangulada. Había marcas en su garganta y rastros de una cuerda en su cuello, pero el patólogo creía que estas marcas aparecieron después de que fue asesinada. Él confirmó que la muerte probablemente ocurrió poco después de la última vez que la vieron con vida.
Agregó que Vera llevaba muerta más de 24 horas antes de que hallaran su cuerpo. Tenía polvo de carbón en la cara y cera de vela en el hombro derecho. Se consideró muy probable que el cuerpo hubiera sido colocado en un cobertizo de carbón o en un sótano oscuro sin iluminación eléctrica antes de ser trasladado y abandonado sin piedad en el 89 de la calle Addison. Estos detalles forenses solo aumentan el misterio sobre la trágica muerte de Vera. El asesinato de Vera Page, de 10 años, provocó una gran indignación pública, lo que llevó a un esfuerzo decidido por parte de las autoridades para capturar al responsable. La investigación fue dirigida por el superintendente Jorge Cornish, asistido por el superintendente Nichols y el inspector detective Mallet. Siguió una operación extensa en la que la policía realizó exhaustivas investigaciones, casa por casa, en la zona donde la niña había desaparecido y donde se encontró su cuerpo. También hicieron extensos llamados a través de los medios de comunicación, instando al público a proporcionar cualquier información que pudiera ayudar en la investigación. En total, más de 1,000 personas fueron interrogadas formalmente, y la policía recopiló varios miles de declaraciones de testigos durante su incansable búsqueda de justicia. Por la timidez de Vera, los investigadores pensaron que pudo haber sido secuestrada y asesinada por alguien conocido y de confianza. El polvo de carbón en su ropa indicaba que el cuerpo fue ocultado en un sótano de carbón y recuperado probablemente al amanecer del 16 de diciembre. También se creía que durante ese tiempo el asesino accidentalmente desprendió una venda de dedo que más tarde fue encontrada en el cuerpo de Vera. La señora Margarita Key proporcionó una pista crucial al informar que había visto a un hombre empujando una carretilla cargada con un gran bulto envuelto en un mantel rojo distintivo con un fleco tejido hacia la zona de la calle Addison alrededor de las 6:40 de la mañana, el día en que se descubrió el cuerpo. El 17 de diciembre, Catalina Short, vecina de Stanley Crescent, cerca de donde Vera fue vista por última vez, llevó una boina roja de niña a la estación de policía de Notting Hill. Ella dijo a los oficiales que la encontró afuera de su casa alrededor de las 9:30 la noche anterior. La señora Short también mencionó haber encontrado papel rasgado y una sección de vela cerca que dijo que había recogido y tirado. La boina fue mostrada a los padres de Vera, quienes la reconocieron como de su hija, aunque curiosamente olía a parafina. El señor Page confirmó que la boina jamás había olido a parafina. Curiosamente, junto a la propiedad de la señora Short había un sótano de carbón vacío, cuya puerta había sido dejada sin llave y ahora estaba abierta. Era raro, pues los residentes dijeron que ese sótano siempre estuvo bien asegurado antes. 2 mujeres declararon haber oído gritos la noche en que Vera desapareció, pero tras experimentos, la policía concluyó que no provenían del sótano de carbón en Stanley Crescent. Tras la autopsia y declaraciones de testigos, surgió la teoría de que, tras el asesinato de Vera Page, su cuerpo fue ocultado en un sótano oscuro o de carbón, probablemente iluminado con vela, antes de ser trasladado al lugar donde fue hallado, posiblemente en una carretilla. La policía se enfocó en hombres conocidos por merodear donde jugaban niños. Uno de esos hombres, que coincidía con la descripción dada por la señora Margarita Key del hombre con la carretilla, se llamaba señor Percy Rush. Tenía 41 años, estaba casado y residía muy cerca de Blenheim Crescent. Había estado trabajando como lavador de franela en la lavandería de Earl's Court durante los últimos 2 años. Aunque se mudó a Talbot Road con su esposa en 1925, seguía en contacto cercano con sus padres, que vivían en los pisos superiores del 22 de Blenheim Crescent, donde Vera vivió con ellos. Solía visitarlos con frecuencia y tenía su propia llave. Era conocido por la policía tras haber sido arrestado, juzgado y condenado en 1923 y 1927 por exhibicionismo. En ambas ocasiones cumplió 1 mes en prisión. En el verano de 1931 también fue acusado del mismo delito, pero esta vez no fue condenado. Aunque declaró ser inocente, Percy Rush pronto fue el principal sospechoso y el 18 de diciembre lo llevaron a la estación de policía de Notting Hill para interrogarlo.
Durante el interrogatorio policial, él admitió abiertamente conocer a Vera Page y la describió cariñosamente como una niña muy buena. Sin embargo, afirmó no haberla visto durante unas 3 semanas antes de su desaparición. La sospecha aumentó cuando se reveló que el trabajo del señor Rush lo exponía frecuentemente al amoníaco y que había sufrido una herida en el dedo de la mano izquierda, apenas una semana antes de que se encontrara el cuerpo de Vera. Cuando le preguntaron sobre el vendaje en el dedo, dijo que lo había usado después de lastimarse el dedo y que improvisó un vendaje casero. Continuó diciendo que su esposa después le puso uno más cómodo para protegerlo de la exposición al amoníaco. Dijo que desechó el segundo vendaje el 11 de diciembre. Compañeros de trabajo confirmaron que efectivamente se había lastimado el dedo el 9 de diciembre y que había cubierto la herida con un vendaje casero. Sin embargo, no sabían si lo llevaba el 14 de diciembre cuando Vera desapareció. La policía realizó una búsqueda en la casa del señor Rush, en la calle Talbot. Allí hallaron restos de una venda. También encontraron un mantel rojo distintivo con un fleco tejido, igual al que describió la señora Margarita Key, quien el 16 de diciembre vio a un hombre empujando una carretilla, cuyo contenido estaba cubierto por un mantel rojo. El análisis forense vinculó la cera de vela encontrada en el hombro de Vera con las velas en la casa del señor Rush y también encontró polvo de carbón y rastros de semen en sus abrigos. En los bolsillos del abrigo hallaron un cordón de pijama que pensaron causó las marcas en el cuello de Vera. La venda empapada en amoníaco encontrada en el cuerpo de Vera coincidía perfectamente con el dedo lesionado del señor Rush. A pesar de que él negó haber usado esa venda desde el 11 de diciembre, el doctor Roch Lynch, un analista de la oficina central, realizó un análisis forense adicional sobre la venda del dedo. Confirmó que había cubierto una herida supurante y que había sido empapada en amoníaco al menos una vez. Sin embargo, el Dr. Lynch señaló que, bajo examen con luz ultravioleta, el material difería en consistencia de las muestras de vendas y algodón encontradas en la casa del señor Rush. La investigación del forense comenzó el 18 de diciembre, pero se aplazó 2 veces para que la policía investigara más. Finalmente, comenzó el 10 de febrero de 1932 y fue presidida por el señor Ingleby Oddy, el forense de Westminster. La sala estaba llena mientras asistentes ansiosos hacían fila afuera, esperando conseguir un asiento para poder ver el proceso. Ni siquiera la nieve que caía logró disuadir su determinación. Durante la investigación, varios testigos dieron su testimonio, incluida la señora Isabel Page, la madre de Vera. Ella describió a su hija como una persona tímida que evitaba interactuar con desconocidos. Ella dijo que Vera habría reconocido al señor Percy Rush, ya que él visitaba regularmente a sus padres, quienes residían en los pisos superiores del edificio donde ellas vivían. La señora Page tuvo problemas al testificar, se quebró emocionalmente y requirió ayuda de su esposo. Aunque los movimientos del señor Percy Rush el día del asesinato no tenían corroboración independiente, él dio un relato detallado de su paradero. Dijo que el 14 de diciembre, su esposa Daisy había estado ausente de su casa hasta temprano en la noche. Sintiendo inquietud por estar solo, decidió mantenerse ocupado, así que fue de compras a Kensington después de terminar su jornada laboral. No fue sino hasta aproximadamente las 8:30 de la noche que regresó, justo momentos antes de la llegada de su esposa. Agregó que se retiraron a dormir alrededor de las 10:15 de la noche. El señor Rush sostuvo firmemente que no había visitado a sus padres ese lunes en particular, a pesar de que era el día habitual para esas visitas. Cuando el forense lo confrontó con acusaciones específicas, sugiriendo que había atraído deliberadamente a Vera a los cobertizos de carbón, donde luego la agredió y estranguló antes de deshacerse de su cuerpo en el jardín delantero del número 89 de la calle Addison, él lo negó. El señor Rush refutó vehementemente las acusaciones. Insistió en que su interacción con la joven fue mínima, contrario a su declaración inicial a la policía que sugería un conocimiento más cercano. Cuando se le preguntó qué era lo mínimo, dijo que solo recordaba haberle hablado en una ocasión y agregó que si la hubiera visto en la calle, no la habría reconocido como una chica que vivía en la misma propiedad que sus padres. El jurado no supo de las condenas previas del señor Rush ni de la mancha de semen en su abrigo. Pero al preguntarle si lo veían deambular solo de noche
y si vecinos le mencionaron su preocupación por su presencia cerca de sus casas e hijos. Él dijo que nunca salía sin su esposa. El forense expuso al jurado las pruebas circunstanciales que podrían indicar que Percy Rush había cometido este terrible crimen. Dijo que cuando se encontró el cuerpo, faltaba la boina, pero fue hallada en Stanley Crescent, que estaba cerca de donde Vera fue vista por última vez. Era muy curioso que la boina y un pedazo de vela se encontraran en las calles, donde había un sótano de carbón vacío y se halló polvo de carbón en la cara y la ropa de la niña fallecida. Agregó que la boina olía a parafina y se encontró parafina en la propiedad del señor Rush. Sin embargo, añadió que no había testimonios presenciales que situaran al señor Rush en compañía de Vera el día de su muerte, y ningún químico recordaba haber vendido vendas del tipo hallado en el cuerpo de Vera al señor Rush o a su esposa. La señora Margarita Key, la dama que había presenciado a un hombre empujando una carretilla temprano en la mañana del día en que se descubrió el cuerpo de Vera, no pudo identificar a Percy Rush como la persona que empujaba la carretilla, aunque asistió a 2 ruedas de reconocimiento policial diferentes. El forense señaló que había cientos de miles de velas en Londres que podrían corresponder con la cera de vela encontrada en el cuerpo de Vera. A pesar de la indignación pública y las acusaciones de los espectadores, el jurado finalmente concluyó que no había pruebas suficientes para acusar formalmente al señor Percy Rush de este crimen tan atroz. El veredicto indicó que el asesinato fue realizado por personas desconocidas. Este veredicto en realidad se alcanzó después de solo 5 minutos de deliberación. El jurado recibió un fuerte desacuerdo de muchas personas en la galería. Abuchearon abiertamente y una mujer gritó que el señor Rush era un mentiroso. Después del veredicto, la esposa del señor Rush, Daisy, fue entrevistada por los reporteros. Ella dijo: «Conozco también a Percy. Hemos estado casados por 10 años y nos conocimos 11 años antes de eso. Sé que él no sería capaz de las cosas que se han dicho sobre él». Luego continuó diciendo: «Este es un hombre que ha sido vinculado a un asesinato despiadado. Nunca lo creería y nada más que la prueba más abrumadora sacudiría a mi fe y he sido justificada por el veredicto de la investigación. Hasta el día de hoy, el asesinato de Vera Page sigue sin resolverse y nadie ha sido acusado formalmente por el crimen, pero muchas personas creen que el señor Percy Orlando Rush se salió con la suya». Los padres de Vera fallecieron sin ver que se hiciera justicia por el horrible crimen contra su amada hija. Carlos, padre de Vera, murió en 1959 a los 67 años. Su madre falleció 10 años después, a los 74. Percy Rush, principal sospechoso del caso, nunca volvió a tener problemas con la ley. Falleció por causas naturales en 1961. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Me interesaría mucho saber si creen que el señor Percy Rush fue realmente culpable de este crimen tan horrendo, o si piensan que el jurado del forense tomó la decisión correcta. Como saben, yo siempre disfruto leer sus comentarios y espero verlos en el próximo resumen. Caso